Konnichiwa a todos. Soy Takeshi, vuestro anfitrión en el podcast Japonés sin estrés. Hoy en este episodio de Gakusei no Koe tenemos con nosotros a una alumna muy especial que nos contará sus experiencias, desafíos y triunfos en el aprendizaje del japonés. Os presento a Adelina. Bienvenida, Adelina. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Konnichiwa. ¿Cómo ¿Qué va? tal? Muy bien, encantada de poder estar hoy aquí en esta grabación y nada, vamos allá. Muchas gracias por venir aquí A vosotros. y seguro que tu historia es muy interesante y vamos a escuchar, Pues venga, vamos allá. vamos a escucharte. Bien. Vale, primera que quiero preguntar es, ¿cuál fue tu primer contacto con la cultura japonesa y el idioma japonés? Sí, bueno, mi contacto con el idioma, primeramente fue a través del anime, yo creo, hace no mucho, no hará más de 10 años, yo creo. Un poco tarde, pero claro, de pequeña no había tenido el contacto con otras partes de la cultura japonesa. Entonces fue mucho más tarde, hace unos 10 años o así, cuando empecé a conocer el anime. Al principio, pues bueno, como no tenía esta cultura de ver anime y demás, pues me parecía como simplemente dibujos animados, a lo mejor dedicados más al sector infantil o para adolescentes, hasta que alguien me propuso, oye, ¿por qué no ves por lo menos un episodio, ves un poquito de qué se trata y demás, que a lo mejor te puede gustar? Y fue así. Empecé a ver anime y la verdad que pues las historias y demás, los personajes, la animación, me empezó a llamar la atención y a raíz de eso empecé a ver más anime y gracias al anime también empecé a conocer un poco más acerca de la cultura japonesa y a partir de ahí pues ya seguí indagando más y más hasta que me decidí hasta aprender el idioma y todo. O sea que pues gracias al anime. Perfecto, muy bien. ¿Qué anime mirabas cuando eras pequeña? Pues es que en mi país, cuando era pequeña, en Rumanía, en la televisión, fue a partir de los 90 cuando empezaron un poquito a entrar los animes de Japón. El único así que me recuerdo de haber visto en la tele fue el de Sailor Moon, pero por aquellas que ni tengo recuerdo de si sabía que venía de Japón. O sea, me gustaba el dibujo, pero no sabía, igual que venían muchos de Estados Unidos de América y demás, pues no tengo ese recuerdo de que sabía de que era un anime que venía de Japón. Pero así que de pequeña pues tampoco tuve mucho contacto así directo con los animes, pero sí que tengo recuerdo de Sailor Moon, que me gustaba el personaje, los personajes, la historia y demás. Y luego más tarde cuando empecé a indagar dije, ah, mira por dónde, digo, era un dibujo que venía de Japón y la verdad que luego pues empecé a mirar un poquito más. Sí, y de varias temáticas y demás. ¿Sigues viendo anime hoy en día Sí, también? sí, bastante más que al principio. Ah, muy bien, muy bien. Sí, al principio, pues bueno, a lo mejor era un poquito la curiosidad y demás, pero hoy día puedo decir que se ha vuelto como algo normal, ¿no? En mi día a día, que a lo mejor no puedo estar viendo anime todo el día porque no tengo suficiente tiempo, pero sí que cuando tengo un ratito libre, pues me busco algún anime que veo que me puede llamar la atención y me pongo ahí a ver varios episodios, a lo mejor el fin de semana o cuando esté así un poco más cansada, pues a lo mejor también me ayuda a relajarme, algunos son muy divertidos, pues y así. O sea, los animes para ti fueron muy Sí, gran parte sí. para poder empezar a estudiar japonés o para empezar a conocer el país Japón, la cultura japonesa y tal, ¿no? Sí, sí, porque además me gustaba mucho escuchar hablar en japonés, me parece un idioma muy bonito y pues sí, fue como un poco el desencadenante a que yo empezara a tener más interés y empecé a ver un poquito, pues gracias al anime, pues a conocer aspectos de la cultura y ya poco a poco fue, a partir de ahí fui investigando y mirando pues más cosas que tuviesen relación con Japón y con el idioma, hasta que encontré también la escuela, claro.
Muy bien, perfecto. Y ahora estudias japonés y, Mm. bueno, si me acuerdo bien, hace más o menos 2 años empezaste a Sí, estudiar con nosotros, ¿verdad? creo que fue en verano del 2023 que Mm, empecé justo con el curso mm, básico, con el A11, y desde entonces pues he ido siguiendo los cursos en el orden de la escuela, pues empecé prácticamente desde el principio con el A11. Yo había empezado a mirar un poco antes de inscribirme a la escuela por mi cuenta, pues ya conocía un poco los silabarios, el hiragana, el katakana, miré algunas frases básicas de conversación, pero llegaba un momento que me sentía un poco estancada, que no veía que no iba a ninguna parte y que necesitaba algo más estructurado, algo más ordenado para yo poder sentir de que estaba avanzando. Y en junio del 2023 creo que fue cuando me inscribí en la escuela y empecé con el curso intensivo de verano, sí. vale. ¿Y cómo encontraste nuestra escuela japonesa en la nube? Pues creo que fue, sí, si no recuerdo mal, fue gracias a un podcast también, Ah, sí. que era una entrevista suya con el autor del sistema Hanasaki. Ah, sí. Sí. Sí, 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 que me gustó muchísimo. O sea, y hace no Wow. mucho que lo volví a escuchar, sí, sí. Y gracias a ese podcast, pues eh, escuché pues hablar de la escuela, un poquito. Y claro, como hablasteis también así como de temas muy específicos del idioma japonés, pues de onomatopeyas, de kanjis, de Mm, todo eso, pues me resultó muy interesante. Eran aspectos que yo no conocía mucho apenas, porque justo estaba empezando a enterarme un poquito, y me pareció muy interesante. Y dije, pues bueno, luego empecé a mirar en la página de la escuela para ver un poquito los tipos de curso que había, y luego unos meses más tarde ya dije, pues bueno, esta es la mía, voy a intentarlo. Y es cuando empecé el curso, sí. wow, ¿escuchaste este podcast, quiero Sí, decir, de sí, sí. Marcos Cartagena? De Marcos Sí, Cartagena, exactamente, sí. sí, Sí. wow. No lo esperaba. Pues fue así realmente porque no, o sea, yo cuando empecé a estudiar por mi cuenta, claro, estaba mirando, pues a lo mejor un poquito de temario por aquí, por allá, a ver, los silabarios más o menos encuentras en casi todos los sitios lo mismo. Pero ya lo que es más así para meterte en temas de gramática, yo me estaba mirando páginas, estaba buscando para coger un poco de información de lo que me parecía que se podía adaptar un poco más a mí y que podía aprenderlo más fácilmente, pero me costaba mucho. Y cuando escuché la entrevista y escuché hablar de la escuela y demás, dije, pues venga, voy a mirarlo, y la verdad que me convenció también el formato de los cursos, que están muy bien estructurados, y sí, fue gracias al podcast, sí. Qué bien, me alegro mucho esto. Wow, Sí, wow. sí, totalmente recomendable. O sea, es muy buena la entrevista y hablasteis de cosas muy interesantes, y la verdad que lo recomiendo Wow. a que lo quiera escuchar. Sí. Estaba tan nervioso en ese momento y apenas me acuerdo de qué hablábamos. Sí, pues yo lo Ay, volví a pero escuchar hace unos meses, lo volví a escuchar porque, claro, como tengo el podcast en la lista de Spotify y demás, y me volví a salir, dije, pues bueno, lo voy a volver a escuchar. Y si no recuerdo mal, pues era acerca de kanji, de los kotozawa, de mm, onomatopeas, cosas así muy interesantes del idioma, y la verdad que te entra como curiosidad de saber más. Y fue muy bien la entrevista, sí, a mí me gustó mucho. wow. De hecho, Marcos sí sabe japonés también bastante y la Sí. cultura. Entonces, su podcast sí es bastante interesante, muy Mm. interesante. Sí, Sobre todo esto del sistema Hanasaki, lo que habla. Sí, wow. Viniste de ahí. sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Y cuéntame tu experiencia aprendiendo japonés con nosotros hasta ahora. Sí. Bueno, el primer curso, la verdad, como hice el intensivo de verano, me costó un poquito. Bueno, las primeras lecciones que eran del silabario que ya conocía, pues bueno,
prácticamente me sirvió de repaso. Pero bueno, luego ya me metí en cosas de gramática y tal, y ya al principio así fue como un poco de choque porque es muy diferente al español o al rumano, que es mi lengua materna. Y claro, al principio pues es como un poco de choque, pero eso, el curso está muy bien estructurado para poder coger una buena base desde el principio. Y aunque gramaticalmente había puntos que al principio me han costado mucho entender, con el tiempo y gracias a las explicaciones de los vídeos y los ejercicios y demás, la verdad que fue bien. Al final lo pude acabar con tiempo para poder empezar ya luego el siguiente nivel, que es el A1-2. Pero eso, que fue muy intenso, porque me acuerdo que estuve todo el verano bastante tiempo dedicándole al estudio del japonés, pero bueno, no me arrepiento de nada. O sea, fue a la vez fue divertido porque las clases están muy bien y la verdad que te ayudan a coger esa base sólida que necesitamos, sobre todo cuando empezamos a estudiar un idioma nuevo. Muy bien. ¿Te fue bien este formato de intensivo? Sí, ¿Sí? porque claro, Mm. además nos dais al principio en la escuela el plan de estudio, nada más empezar el curso. Entonces, pues claro, me ponía las fechas que tenía previstas para estudiar. Si necesitaba repasar algo, tenía dudas, pues siempre estaba nuestra tutora Natsuko. Y la verdad que me fue muy bien, aunque sí que es verdad que hay que dedicarle tiempo y demás, pero estoy contenta porque lo pude acabar en el tiempo que me había propuesto y gracias un poco al plan de estudio, a cómo está estructurado el curso, la verdad que ayuda mucho a poder cumplir ese objetivo. Muy bien. Y comentas que los silabarios hiragana y katakana, bueno, al principio Ujú. son tan diferentes, así que Sí, tuviste un problema quizás para memorizar. sí, luego ya los Y kanjis, y ya los kanjis así, ya, claro, mucho más claro, claro. complicados, sí, claro, Vaya, a ver. hasta ahora entonces tus mayores obstáculos serían kanji o... Sí, y Mm. sí, y noto que me sigo enfrentando así como un poco a los kanjis, pero bueno, por otro lado, es algo que me gusta estudiar también. O sea, aunque supone la dificultad de tener que memorizar y son cosas nuevas que no estamos acostumbrados a estudiar o a leer, o son símbolos, ¿sabes? Son como símbolos. Pero bueno, me gusta mucho también escribirlos, entonces los kanjis para mí son como un sentimiento contradictorio. Por un lado me gusta mucho poder escribirlos, me gustan los trazos, los veo como algo súper bonito, pero a la vez reconozco que son complicados a veces algunos de recordar, de memorizar, porque son muchos más trazos a lo mejor, las lecturas diferentes que tienen. Entonces, pues bueno, pero me quedo con la parte buena siempre. Bien. ¿Y cómo aprendes o cómo intentas memorizar los kanji? Pues a ver, el tema de los trazos, esto es una cosa mía que yo hago y pues bueno, poco a poco voy viendo que me va bien. Para recordarme los trazos, claro, no queda otra que escribirlos muchas veces para intentar recordar al final los trazos de cómo van. Y luego para memorizar, a lo mejor también me busco mnemotécnicas. Por ejemplo, si veo un kanji nuevo y de buenas a primeras me parece que se parece a algo en concreto, pues me hago mis propias mnemotécnicas. Pues por poner un ejemplo, el kanji de Nagai me parece que tiene la forma de un peine, pues bueno, para recordarme así un poco, Oh, para la recordarme verdad si es que fuera sí. pelo largo, Sí, sí. sí, Estaba pues pensando en este kanji ahora mismo y ¿cómo me vas a decir? Estaba esperando una historia, pero bueno, la verdad es que la forma que tiene hmm, se parece a un peine. Oh, para el entonces pelo como... largo. Entonces, Sí, exacto. asocio peine con largo, entonces, pues bueno, Oh, eso me ayuda un poquito a recordarme de la forma del kanji. wow, qué interesante esto. Sí. Pero Wow. eso me pasa con algunos, no con todos. Si no Sí, tengo una nueva entiendo. técnica propia, pues voy a buscar en alguna otra fuente, digo, a ver si lo puedo asociar Mm. con algo.
Entonces, yo creo Wow. que los kanjis son de visualizar mucho también, porque memorizar puramente es que son muchísimos y al final, pues, quieras o no, te lías a lo mejor escribiéndolo o con las lecturas. Y las lecturas, pues, creo que lo que más me ayuda es, pues, leer también, leer palabras que contengan ese kanji, intentar acordarme cómo se leen y, y un poco eso, pero bueno, los kanjis son muy diferentes y hay que estar dedicándole bastante tiempo, por lo menos en mi caso. Vale, sí, a muchos sí, también creo, porque es totalmente diferente y además cada vez se acumulan. Sí. Entonces, los kanjis que has aprendido hace mucho ya como vas olvidando por desgracia. Así es, Entonces, así bueno, es, totalmente sí, de ¿no? acuerdo. Entonces, como hay que ir haciendo poco a poco, Mm. repasar, sí, también. Pero lo bueno es que te gustan los kanji, ¿no? Sí, sí, Entonces, me gusta mucho, quizá sí. no es una tortura para ti. No, Mm, no, no, vale, no, para nada. Algunos sí que notas que como que se te estanca así un poquito el recordarlos y demás, pero a base de un poco, pues bueno, ahora mismo lo he aprendido. Dentro de unos días vuelvo a repasarlo un poco o me leo algunas palabras que lo contengan, intento memorizar y así también aprendes vocabulario nuevo. Y si veo que se me complica mucho, pues bueno, dejo que pasen unos días y luego lo vuelvo a retomar. genial, wow, sí, sí. Lo haces muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Me se alegro. intenta porque los kanjis es un mundo, es un mundo realmente. Son muchísimos, pero me gusta mucho de que tengan ese, y no es solo un tipo de escritura, sino que un único kanji a lo mejor contiene muchísimos, es como un símbolo que contiene muchísimos significados a la vez, que no tiene por qué tener solo un significado, sino que a lo mejor es un concepto entero y que quiere decir varias cosas. O sea, no es solo como si aprenderás una letra del alfabeto. Muy bien. Sí que estamos hablando, sí, sobre kanji y técnica de memorizar kanji o estudiar japonés. Y ahora me gustaría ir un poquito a un aspecto cultural y sabemos que practicas el Kyudo, ¿verdad? Sí, así es, sí. ¿Puedes explicarnos tu experiencia en este maravilloso arte marcial? Sí, bueno, yo este arte marcial lo conocía desde hace un tiempo atrás, pero no he retomado la práctica como más así en serio hasta hace un año y pico. Para los que no sepan qué es el Kyudo, es el tiro con arco japonés. Que yo la primera vez que vi los vídeos de los tiradores japoneses ahí en los dojos y demás, quedé fascinada, me pareció algo muy bonito. Pues se utiliza un arco normalmente de bambú o de fibra de vidrio y tienen alturas de 2 metros y pico aquellos arcos. Es una de las prácticas más antiguas de Japón, si no me equivoco, y me ha gustado cómo ha ido evolucionando un poquito si miramos la historia del Kyudo. Me gusta mucho cómo ha ido evolucionando. O sea, antes se utilizaba, ¿no? Tenía un aspecto como más, viene de las guerras, tiene el origen en las guerras, pero con el tiempo el Kyudo moderno pues ya es algo mucho más enfocado a, pues a coger más conciencia, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, tiene como una filosofía más zen, más enfocada al autoconocimiento. Entonces eso es lo que me gusta, que ha ido evolucionando con el tiempo y ya no tiene, pues bueno, aquel enfoque como más de guerra y tal, que aquello quedó atrás, ¿no? Ah, muy bien. Y bueno, Kyudo para mí es como un arte marcial que no tiene contacto físico con otra persona. Quiero decir, como Mm. no hay competición, ¿verdad? Como no compite con
bueno, sí que hay competición para, ¿cómo se dice esto? Blanco, ¿sí? Sí, para acertar en el Sí, blanco, sí. eso. Pero como, bueno, contacto físico no hay como judo o Mm. karate, ¿verdad? No, no tienes, digamos, como tal un oponente al Mm, que tú te tengas que enfrentar, sino es realmente tú como arquero, pues usas tu arco, tu flecha y lo único a lo que te tienes que enfrentar realmente es al objetivo que tienes delante. O sea, no tienes un oponente como tal al que tengas que coger, pues bueno, hacer algún tipo de maniobra, sino que lo único que tienes que estar es centrado en el objetivo que tienes delante, en hacer, pues bueno, los pasos, bueno, porque en el judo también la etiqueta es muy importante también. Hay que seguir ciertos pasos, hay que hacer las 8 formas, que lo llaman, antes de soltar la flecha. Entonces es todo como una etiqueta a seguir y el objetivo como tal, aunque pueda sonar un poquito raro, no es el de acertar en el objetivo, sino mm. el de tú concentrarte y digamos que el hecho de que la flecha impacte en el objetivo es simplemente el resultado de que tú has hecho bien previamente todos los pasos y todas las formas y estás totalmente centrado con tu arco y tu postura. Esto es como quizás como vencer a uno mismo, de alguna manera se puede Sí, decir, sí, como... lo ven como así. Para hacer una analogía, sí, se Ujú, podría decir así. Es como enfrentarse a uno mismo. Sí, ujú. Wow, qué bonito esto. sí. No, y tiene una filosofía muy bonita, ¿no? Ha cogido como varias cosas de religiones como ¿no? Del confucianismo, de la filosofía Ujú, zen. Entonces ha mm. cogido así varios aspectos. Entonces en el Kyudo se le conocen varias de ellas. Entonces es muy bonito. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Y practicas el Kyudo y además estudias japonés y ¿hay alguna conexión entre dos acciones? Practicar el Kyudo y estudiar japonés. Bueno, conexión quiero decir como cómo aplicas lo que aprendes en Kyudo Mm. a estudiar japonés. No sé si es una Sí, sí, pregunta sí, rara. sí. No, 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 para nada, para nada. No, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el judo, claro, como te comentaba antes, pues hay que seguir ciertas formas, ¿no? A la hora de coger el arco, moverte. Entonces, cada paso tiene un nombre. A lo mejor dentro del judo también, pues hay palabras dentro del dojo, o a lo mejor, pues la palabra del camisa, bueno, camisa no en espada, que es como algo a lo que tú entras y tal como Mm, entras al dojo, es como una zona que tienes para mostrar el respeto o cuando entras al dojo hacer el saludo. Entonces hay muchas palabras que se usan en Kyudo que vienen o sea, claramente son japonesas. Entonces, pues o el orden, ¿no? De los tiradores, cuando se hace el tiro, normalmente son 5 tiradores y van en orden también, y son nombres japoneses. Entonces, pues mira, se van relacionando pues, los nombres de las formas, del material que tú utilizas, el hakama. Entonces, al final es una forma también de aprender vocabulario y yo creo que fue en el momento en el que yo me decidí en serio a estudiar japonés cuando dije también, voy a retomar el Kyudo. Porque tenía la idea de sumergirme más, digo, ya que he tomado esta decisión, voy a intentar seguir también con el Kyudo porque es una forma de adentrarte más en la cultura y entender ciertas cosas. Y seguro que tu concentración Sí. cuando estudias japonés, quizá, ¿cómo diría esto? No, quiero decir, cuando practicas Kyudo, como te concentras mucho, creo, Mm. entonces este práctica también, ¿cómo diría eso? Esta práctica también se puede realizar o te ayuda cuando estudias japonés también, como, Sí. bueno, cuando estudias japonés, bueno, también puedes concentrarte fácilmente Mm. gracias al
Kyudo. Claro, así es. En el Kyudo cuando se practica, claro, hay que estar muy centrado, en ser muy consciente de cada movimiento prácticamente, porque el más mínimo movimiento del cuerpo pues puede influir en el tiro. Entonces trabajas mucho esa conciencia, ese momento presente y eso, claro, lo puedes aplicar a varios momentos también en el estudio, porque cuando nos sentamos a estudiar a veces y son sobre todo temas más complicados, pues necesitas poder tener esa concentración suficiente como para poder dedicarle a lo mejor media hora o una hora y, y que no te parezca demasiado pesado. Y la verdad que eso ayuda también muchísimo. Muy bien, muy bien. Qué bonito esto. Muy bien. Y ahora me gustaría volver a la parte de estudio de japonés Mm. y me gustaría tu historia sobre la rutina de estudio de japonés, si tienes algo, y cómo mantienes tu motivación. Sí. Bueno, creo que rutina como tal, que pueda decir, es una rutina fija de la que no me varío nunca y está siempre ahí y no puedo decir que tenga eso, pero sí que intento que dentro del estudio del japonés, siempre que puedo, aunque no sea eh, el estudio de la gramática, ¿no? Porque el idioma no es solo la gramática, es intentar ser más fluido en la lectura, es coger mucha habilidad también a lo mejor con la escucha. Entonces, aunque no tenga tiempo un día para sentarme delante del ordenador y ponerme con el curso o con la gramática, siempre busco, pues a lo mejor como la música también forma parte mucho de mi día a día, pues no sé, me pongo una canción en japonés. Eh, o me pongo un episodio de anime, o me pongo a leer, o cualquier cosa que tenga relación, por muy pequeña que sea, pero cualquier pequeña cosita que tenga relación con el idioma y con el estudio, pues para mí es muy importante. Y cuando tengo suficiente tiempo para poder planificarme con antelación, pues me gusta escribirme en un cuadernito pues los temas que estudio, a lo mejor el tiempo de estudio que le he dedicado y luego las dudas. Porque a veces, pues cuando vas repasando así a primera lectura, pues se te quedan dudas. Entonces me las apunto en el momento y luego vuelvo a repasar y digo, ah, aquí estaba la respuesta, porque a veces solo con repasar las dudas ya quedan resueltas, pero me las apunto en el momento y si no, la respuesta no la tengo en el vídeo que estoy estudiando, pues tengo que ir a vídeos anteriores de otro tema y normalmente pues se soluciona repasando conceptos o decir, esto no me ha quedado del todo claro, voy a ir a la clase anterior y lo reviso. Sí, repasar es muy importante, de hecho, y bueno, a veces queremos ir avanzando como lo más pronto posible. Bueno, quiero avanzar rápido, pero a veces mejor como parar un poco y volver un poco atrás, pero no es, de hecho no es volviendo atrás, de hecho esto es como, ¿cómo diría esto? Consolidar tu conocimiento más para ir avanzando. O sea, a veces es mejor repasar bien más que ir como sin parar, ¿no? Como, entonces Después, sí que lo que dices, como repasar, sí, está muy bien. Y sí. has comentado también que aparte de estudiar, sí, escuchas música japonesa, miras anime, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así. Y tengo los libritos de Tadoku Books de mi nivel que los he cogido recientemente. Entonces, y el curso también de lectura, el curso corto de lectura de la escuela. Entonces, viene bien también repasar, bueno, dedicarle tiempo a estas habilidades también porque así te ayuda como a tener como más confianza. Luego, cuando se vuelve algo rutinario, que es algo que escuchas a lo mejor todos los días
Y yo como no, yo creo que no paso un día sin escuchar música, estoy ahí en algún momento con los cascos, entonces aunque sean momentos muertos entre comillas que no tienes una faena en concreto que hacer, pues simplemente ponerme los cascos y escuchar la música, para mí ya, pues bueno, aunque no haya podido sentarme a estudiar gramática, pero ya es como, bueno, no he tenido tiempo para poder hacer esto, pero no dejo que pase mucho tiempo sin tener algún tipo de contacto con el idioma. Porque luego cuanto más tiempo dejas pasar, luego es peor volver atrás. Sí, esto es muy bien, porque escuchar te ayuda muchísimo, muchísimo, porque se te queda dentro sin que lo notes. Y, o sea, entonces tienes que ir escuchando, escuchando mucho hasta que llegues a un cierto punto como lo de, wow, entiendo bastante, ¿no? Entonces, primero quizás, bueno, cuando acabas de empezar a estudiar, quizá no entiendas muchas cosas, pero mejor escuchar japonés o frases japonesas para tus oídos, para que te acostumbres a estos sonidos. O sea Exacto. que, bueno, aunque entiendes bastante, ya sé que entiendes bastante y lo que estás haciendo ahora mismo es muy bueno. O sea, escuchar música japonesa o bueno, incluso quizá escuchas también podcasts de Sí. los japoneses, ¿verdad? Sí, Sí. podcast o vídeos, Mm, así, pues y de diferente, a ver, normalmente intento ver algunos que se adapten un poco a mi nivel, pero intento escuchar también o sea, como conversaciones más naturales del idioma, porque creo que aunque no consiga entenderlo todo, eh, todavía es que es imposible ahora mismo, pero bueno, eso ayuda mucho por lo menos a ir cogiendo palabras. Digo, bueno, pues esta palabra ahora la mm, entiendo. Y a lo mejor vuelves a escuchar el mismo audio, la misma canción dentro de 2 meses, cuando ya vas cogiendo un poquito más de aprendizaje y dices, pues ahora entiendo más, ahora este punto gramatical ya lo veo reflejado aquí, este es el verbo tal o la expresión tal. Entonces te das cuenta de que con el tiempo, que parece que no estás haciendo grandes avances, pero aunque sean pequeños, ya te vas dando cuenta de que dices, ostras, han pasado 2 meses y ya, pues a lo mejor antes entendía 4 palabras y ahora voy entendiendo pues 10, por decir algo. Pero está muy bien, sí. muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y siempre pregunto esto. ¿Tienes alguna palabra o frase en japonés que te gusta especialmente? Uf, bueno, pues habría varias. La verdad que es un poco complicado elegir, pero no sé, una palabra que me ha acompañado últimamente es la palabra ikigai. Bueno, que Mm, más que una palabra es un concepto, ¿no? Bueno, aunque su traducción literal es otra, pero aquí pues creo que lo llaman más como propósito de vida. mm. Y bueno, Marcos Cartagena en su podcast también dice siempre que entrevista a gente con Ikigai. Y es así, es un concepto muy importante que la verdad, y no es el único. Creo que podemos traer muchísimos conceptos de lo que es la cultura japonesa, que aunque sea en pequeñas porciones, pero si lo aplicamos a nuestra vida nos puede resultar muy, muy beneficioso. El Ikigai es uno de ellos y luego creo que hay una palabra que es Konki, Mm. que es paciencia y sobre todo con el aprendizaje es algo que se necesita mucho y no solamente en el aprendizaje, es pues bueno, aquella paciencia de saber esperar, de no agobiarse, de que con perseverancia se consigue y es una palabra que me gusta mucho también. ¿Te puedo preguntar cuál es tu ikigai? Pues bueno, últimamente, aunque no lo tenga fijo del todo, porque es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo,
pero tengo claro ahora mismo que es algo relacionado con el japonés o con la cultura japonesa, porque he descubierto el kyudo, he descubierto muchísimas cosas desde que estoy así como metida en temas de idioma, de cultura. Entonces, como son cosas que veo que resuenan mucho conmigo, pues creo que mi Ikigai puede ir por ahí. Aún no tengo del todo claro cuál es exactamente, pero sí que estoy más convencida cada día de que tiene que ver con algo de la cultura y algo que tenga relación o combinar un poquito todo esto. Algo relacionado con Japón te llena. Sí, sí, hay muchos ¿Cómo aspectos sí? que he notado que resuenan mucho, que digo, me veo reflejada en algunas cosas y digo, voy a investigar más, ¿no? Y es aquello que me motiva a lo mejor de seguir buscando más cosas y sí, creo que puedo ir por ahí perfectamente. Y la palabra konki, ¿cómo encontraste o cómo? Pues simplemente Sí. un día fui a Zaragoza y, que estaban haciendo como un festival, ¿no? Y vendían así como cartelitos con palabras en japonés y vi una tablita que tenía esta palabra. Entonces me fui a buscar qué es lo que significaba y la verdad que me gustó mucho. Entonces así es como di con ella porque la verdad que no la había escuchado antes. Muy bien. Se necesita konki para estudio de japonés, Sí, mucho, se necesita desde mucho, luego. y también para kyudo, Sí, si no, dos cosas aquí. sí. Muy bien. Y bueno, vamos terminando nuestra entrevista poco a poco, pero bueno, aún no, pero bueno, poco a poco. Y ahora lo que me gustaría preguntar es, ¿cuál es tu meta final en el aprendizaje del japonés? Bueno, mi meta final, y tengo claro que va a ser como a largo plazo, porque no es algo que se pueda conseguir de un día para otro, pero sí que quiero llegar al nivel de poder conseguir dominar más o menos el idioma, poder tener una conversación fluida o poder coger un libro de una temática que me guste y a lo mejor poder leerla en japonés. Y ese es mi objetivo, pero tengo claro que no va a ser ya, que hay que pasar, bueno, como decíamos antes, paso a paso y tener paciencia para poder llegar ahí. Pero sí que estoy, ¿no?, en el camino de ojalá algún día llegue a tener ese nivel y porque me gustaría también ir a Japón y conocer el país y pues bueno, necesitaría o me gustaría poder aprender bien el idioma para poder desenvolverme yo por mi cuenta. Aún no has estado en Japón. No, Ah, no, no, vale, todavía no. vale. Y bueno, cuando vayas ahí, seguro que puedes comunicarte Ojalá. poco. No me gustaría, sí. Sí, sí, estás en A21, entonces, bueno, sí, bastante, bastante, sí. Mm, Bueno, en una tienda o en un restaurante. sí, aunque sea un poquito, pero me conformo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y te gustaría poder leer algún libro que te guste en Eh, japonés? sí, bueno, hay autores japoneses también bueno, que he descubierto también y que me gustan mucho. Algunos de los clásicos, pero bueno, eso también, bueno, supongo que será más complicado, ¿no? Porque leer un libro clásico, a lo mejor escrito hace unos cuantos años, ¿no? Eso pasará también como con el español, que cuantos más años pasan, pues el idioma va avanzando y va cambiando y a lo mejor hay cosas que estudiamos ahora que antes no se que eran otras palabras, ¿no? Que han ido cambiando con el paso del tiempo. Pero no sé, cualquier artículo que tenga relación con algo que me guste o libros un poco de escritores más modernos o cualquier cosa. Sí. ¿Lees mucho libros de autores japoneses?
japoneses, perdón. Todavía, o sea, todavía no he leído muchos, he leído unos cuantos, no sé si tengo unos 10 libros o así de momento que son de autores japoneses, pero sí que he notado desde el principio como una diferencia muy grande a la hora de leerlos, que cómo plasman en su escritura, que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer aquí. O sea, se ve ese cambio de mentalidad y de cómo pueden plasmar en una novela aspectos que te sorprenden al principio, pero luego también es esa belleza que tiene los escritores japoneses que a lo mejor expresan cosas que aquí no lo sueles ver en los libros de Occidente. Sí, además la traducción es, creo que es difícil. Bueno, hay algunas palabras o frases difíciles de traducir al español Así. y quizás a veces pierde la esencia que tiene en japonés, ¿no? Bueno, Exacto. sí. Sí, de ahí un poco mi interés también por a lo mejor algún día poder leerlo en su idioma original y entenderlo, claro. Muy bien, perfecto. Y la última pregunta de la entrevista, bueno, para concluir esta entrevista, como estudiante de curso de A21, ¿tienes algún consejo o recomendación para aquellos que están comenzando su viaje de japonés? Bueno, claramente, pues bueno, puedo, puedo decir lo que a mí me ha ido bien hasta el momento, que ha sido marcarme como eh, pequeños objetivos que sean también realistas para decir, bueno, ¿cuál es mi propósito ahora mismo? Pues poder acabar el curso en el tiempo que yo me he marcado, pues a lo mejor de aquí a unos meses, o a lo mejor conseguir llegar a tener más soltura en la lectura de textos de mi nivel, o a lo mejor de aprender pues un número determinado de kanjis y dominarlos. Entonces son pequeños objetivos para que eso te ayude a mantener la motivación. Porque si a lo mejor desde el principio te marcas un objetivo muy, muy grande, si ves que dentro de un tiempo no lo consigues, eso a lo mejor te puede llegar a desanimar y como pensar que es más difícil de lo que en realidad es. Pero si te vas proponiendo cositas poco a poco y ves que los vas cumpliendo, ¿no? Es como una recompensa, ¿no? Que va alimentando poco a poco las ganas, ¿no? De querer seguir aprendiendo. Genial, muy bien. Pues, Adelina-san, Mm. muchísimas gracias hoy por venir aquí A y vosotros por contarnos invitarme. tu historia muy interesante. Muchas gracias. Seguro que a nuestros oyentes también les ha gustado tu historia y nos veremos en clases de conversación Sí, y actividad de la escuela, eventos escolares también. sí. Siempre que pueda, ahí As- estaré. muy bien, muy bien. Hasta entonces, 日本語の勉強頑張ってください。Mucho ánimo con el estudio de japonés, Adelina Ay, san. arigato, demás. はい。じゃあ今日はありがとうございました。アデリナさん、muchas gracias, gracias por hoy. Gracias a vosotros. はい。じゃあまたね。Vale. はい。